En 2005, las aventuras de Shark Boy y Lava Girl irrumpieron en los cines como un subidón de azúcar audiovisual, lava, relámpagos y mundos de ensueño chocando en un torbellino caótico de CGI. Pero detrás de esos efectos desbordados, había niños reales enfrentándose a la fama por primera vez. Entonces, ¿qué pasó cuando el sueño terminó? ¿Quién se convirtió en un ícono de Hollywood? ¿Quién se alejó del foco? ¿Y quién estuvo a punto de morir buscando redención en un ring de lucha libre? Las respuestas son más sorprendentes y emocionales de lo que imaginas. Taylor Lautner, como Shark Boy. A sus 33 años, Taylor Lautner ha entrado de lleno en una nueva etapa, una que mezcla nostalgia, humor y un toque de automitología. Recordado para siempre como Shark Boy en la película de Robert Rodríguez, Lautner cuenta que todavía recibe mensajes de fans que crecieron con gafas 3D rojo-azules, fingiendo disparar lava o nadar como tiburones. 2 décadas después, se ríe con ellos y sabe capitalizarlo. Aunque no retomó el papel en We Can Be Heroes, su vínculo con Shark Boy nunca se rompió. En una entrevista con People en 2025, admitió que la película resistió el paso del tiempo, bromeando sobre los gráficos, pero abrazando la alegría que regaló a toda una generación. Su esposa, Tay Dome Lautner, fue una de esas fans infantiles, convirtiendo su vida en común en un círculo que se cierra. Pero Lautner no solo mira atrás, prepara un regreso audaz y meta con Taylor Lautner, Werewolf Hunter, una comedia oscura en desarrollo en Amazon MGM Studios. En la serie interpreta una versión de sí mismo que equilibra la vida en Hollywood mientras combate hombres lobo en secreto. Es un guiño directo a su legado de Twilight y una recuperación inteligente de su imagen tras años de silencio, especulación en Internet y un retiro deliberado de la fama. Hoy, como presentador del podcast The Squeeze junto a su esposa y reapareciendo como actor y productor ejecutivo, Lautner abraza su pasado sin quedar atrapado en él. Este nuevo papel, mitad parodia, mitad redención, podría darle por fin algo que Abduction y Scream Queens no lograron: control total de su propia narrativa. Taylor Dooley como Lava Girl. Taylor Dooley tenía solo 12 años cuando dio vida a Lava Girl. Aunque su superheroína de cabello rosa inspiró a toda una generación, la historia real de Dooley tras la película fue mucho más compleja. Una experiencia tóxica en el set de Monster Night la dejó traumatizada y, tras sufrir rechazo y críticas a su cuerpo en audiciones, sus padres decidieron sacarla de la industria. Años después, reveló que luchó contra un trastorno alimenticio y profundas heridas emocionales provocadas por su temprana carrera. Dooley se alejó para estudiar psicología y más tarde regresó a la actuación con la película de bajo presupuesto Hell Mountain y de forma más visible, retomando a Lava Girl en We Can Be Heroes de Netflix. Sin embargo, fuera de la pantalla, sus posturas generaron polémica. En 2022 apareció en una protesta frente a Disneyland contra lo que llamó amenazas a los valores familiares. Su apoyo a causas conservadoras, incluida la anulación de Roe v. Wade, figuras vinculadas a QAnon y Donald Trump, provocó que agentes dejaran de representarla y que algunos fans afirmaran que había arruinado su infancia. Desde entonces ha hablado abiertamente de haber sobrevivido a un matrimonio emocionalmente abusivo, de criar a 2 hijos y de encontrar nuevamente el amor con el músico Nicholas Poppin, con quien se casó en 2023. Aunque aún espera volver a actuar, hoy es más conocida en círculos cristianos conservadores que en Hollywood. Sigue siendo una voz crítica sobre los peligros de la industria y afirma: si crees que Harvey Weinstein fue el único que hizo eso, no estás prestando atención. En 2025, Lava Girl luce muy distinta. Ya no solo una superheroína en pantalla, sino una mujer marcada por la supervivencia, la convicción y la controversia. Caden Boyd como Max. Caden Boyd, quien conquistó al público como Max en 2005, hoy tiene 31 años
y su transformación va mucho más allá de lo físico. Tras la fama temprana, continuó actuando en películas como X-Men, The Last Stand y Fireflies in the Garden, además de series como Awkward. Pero con el tiempo, su vida tomó un rumbo más sereno y significativo. En 2025 se casó con la quiropráctica Madeline Mills en una ceremonia íntima en Tulsa, Oklahoma. Se conocieron en un viaje de campamento y conectaron por valores compartidos, la fe y el amor por el rock clásico. Boyd declaró a People: "Es un regalo encontrar a alguien que comparte la misma visión del matrimonio". Lejos del foco constante, Boyd se ha convertido en un ejemplo de éxito tranquilo tras la fama infantil. Está centrado en la familia, la espiritualidad y proyectos de futuro, como construir un hogar y formar una familia. Para sus fans, Max seguirá siendo el soñador del planeta babosa. Para él, hoy el sueño es otro, una vida con propósito y conexión, lejos del caos de Hollywood. George López como Mr. Electric, Mr. Electricidad. George López ya era un nombre familiar cuando interpretó al exagerado villano Mr. Electric. Para entonces, The George Lopez Show era un fenómeno cultural, y su fichaje en la fantasía infantil de Robert Rodríguez añadió peso cómico a la película. Pero detrás de las risas, la vida y la carrera de López estuvieron marcadas por la lucha, la reinvención y la controversia. En los años posteriores al filme, López siguió moldeando la representación latina en pantalla a través del stand-up, las sitcoms y el cine. Se convirtió en el primer mexicoamericano en conducir un talk show nocturno en inglés con López Tonight, aunque fue cancelado tras 2 temporadas. Dio voz a Papi en la franquicia de Disney Beverly Hills, Chihuahua, y asumió papeles más serios en Spare Parts y El Chicano. Sus batallas de salud en la vida real se hicieron públicas después de que su entonces esposa le donara un riñón en 2005, un gesto que terminó integrándose tanto en su comedia como en tramas ficticias. La reputación de López se resintió en años recientes por su franqueza política, con duras críticas a figuras conservadoras, apoyo a Bernie Sanders y posturas firmes pro-Israel. En 2022, sorprendió al público al lanzar López vs. López, una sitcom coprotagonizada por su hija Mayan López, que explora abiertamente su distanciamiento familiar. Algunos críticos elogiaron su vulnerabilidad, otros lo vieron como un regreso calculado a la relevancia. En 2023, apareció en Blue Beetle como el tío Rudy, aportando su mezcla de comedia y corazón al universo DC. A los 64, López sigue siendo impredecible, polarizante, activo e imposible de ignorar. David Arquette como el papá de Max. David Arquette, quien interpretó al bienintencionado y excéntrico padre de Max, ha vivido una vida tan compleja e impredecible como el mundo de sueños que su personaje rozaba. En 2025, Arquette tiene 53 años y sigue siendo igual de fascinante. Parte inadaptado de Hollywood, parte historia de redención y todo corazón. Tras la película, Arquette continuó actuando, se puso detrás de la cámara para dirigir proyectos de terror y retomó su papel de Dewey Riley en Scream 5. Pero mucho antes, en el año 2000, acaparó titulares al ganar el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW, una decisión que enfureció a los fans de la lucha libre y le valió burlas tanto en el deporte como en Hollywood. La reacción fue dura. Arquette cayó en la adicción y la duda, luchando no solo contra oponentes, sino contra su propia identidad. Su regreso no fue sencillo. En 2020 estrenó You Cannot Kill David Arquette, un documental crudo y honesto que narró su brutal vuelta al ring para recuperar el respeto. Estuvo a punto de morir en un combate extremo que le dejó el cuello abierto por un corte, pero se levantó, terminó la pelea y lloró entre bastidores. Ese momento de humanidad redefinió su imagen. Hoy, Arquette está casado con la periodista Christina McClarty, cría a 3 hijos y por fin encuentra la paz emocional que pasó décadas buscando.
Que Charlie se duerma sobre mi pecho es la mejor parte de mi día, dijo en una entrevista rara y vulnerable. Antes conocido por el caos, ahora elige la ternura. Sigue siendo raro, sigue siendo salvaje, sigue siendo David, pero ahora está completo. Christine Davis como la mamá de Max. Christine Davis, quien interpretó a la madre amorosa pero desbordada de Max, ya era una figura icónica gracias a Sex and the City. Pero en 2025 es mucho más que Charlotte York o una mamá de película. Es madre soltera, activista y una de las figuras más discretamente convincentes de Hollywood. Después de Shark Boy y Lava Girl, Davis volvió al foco con comedias románticas, thrillers y And Just Like That, la secuela de SATC. Aún así, su recorrido personal suele eclipsar sus papeles. Adoptó a su hija Gemma en 2011 y a su hijo Wilson en 2018, criándolos como madre soltera mientras afronta las complejidades de la adopción interracial. Es algo muy delicado, dijo Davis en Red Table Talk, al referirse a la necesidad de proteger y empoderar a sus hijos negros en un mundo que a menudo se siente hostil. Ha hablado abiertamente del racismo que enfrentan sus hijos y de su propio privilegio como mujer blanca. Ha hecho esfuerzos deliberados por conectarlos con la comunidad negra y, al mismo tiempo, protegerlos del escrutinio público, compartiendo rara vez sus imágenes en redes. Su activismo va más allá de la crianza. Como embajadora global de Oxfam y aliada del ACNUR, lleva años defendiendo a los refugiados y la conservación de la vida silvestre, recibiendo reconocimientos humanitarios internacionales. Ahora, a los 60, Davis no está casada, y nunca lo ha estado. No es lo mío, ha dicho. En su lugar ha elegido una vida con propósito, criando a sus hijos y alzando la voz, incluso cuando resulta incómodo. Jacob Davidge como Linus, Minus. Jacob Davidge, quien interpretó al malcriado Linus y a su alter ego villano Minus, ofreció una de las actuaciones más exageradas e inolvidables de la película. Pero tras ese despegue en 2005, Davidge fue desapareciendo poco a poco de la pantalla. Tuvo pequeños papeles en Mr. Woodcock, The Aviator y proyectos independientes como The Virginity Hit, además de apariciones ocasionales en series como Shameless y Without a Trace. Ninguno alcanzó la misma atención. A mediados de la década de 2010, Davidge se alejó de la actuación para perseguir otro sueño. Creo que soy mejor músico que actor, le dijo a Arts Ray, y lo decía en serio. En 2015 lanzó un EP homónimo con tintes folk rock y más tarde publicó el inquietante sencillo My Father's Gone. Aunque en los últimos años ha estado discreto en lo musical, no ha desaparecido. Quienes buscan aún pueden encontrar sus canciones en línea, marcadas por una voz cruda y un claro relato personal. Hoy, con 35 años, Davidge no persigue la fama. Vive la vida a su manera, lejos del planeta babosa, pero todavía soñando en voz alta. Sasha Pitterse como Marisa, la princesa de hielo. Sasha Pitterse tenía apenas 9 años cuando apareció como Marisa, la princesa de hielo, un papel pequeño pero memorable que marcó su debut cinematográfico. Pocos podían prever entonces lo central que sería más tarde para la cultura televisiva juvenil. Sin embargo, solo 5 años después, fue elegida como Alison De Laurentiis en Pretty Little Liars, un rol que definió su carrera durante casi una década. Para 2025, la historia de Pitterse se aleja mucho del relato brillante de estrella adolescente. La fama llegó temprano y con ella el escrutinio. Aunque Pretty Little Liars la convirtió en un nombre conocido, también puso su cuerpo y su vida personal bajo un juicio constante. Más tarde reveló que padecía síndrome de ovario poliquístico, una condición que le provocó un aumento rápido de peso cuando aún era adolescente. Cambios que se vieron en pantalla y alimentaron especulaciones crueles en Internet. Hablar de ello abiertamente años después se convirtió en uno de los actos más definitorios de su adultez.
en lo profesional, nunca desapareció. Regresó a Netflix con Ivy más Bean, asumió material más oscuro como Deadly Illusions y en 2024 protagonizó el thriller psicológico The Image of You, interpretando papeles dobles que demostraron cuánto se había alejado de su imagen infantil. También ha construido una vida creativa más tranquila con su libro de cocina Sasha in Good Taste y su marca de estilo de vida. Peter se ha sido sincera sobre sus sentimientos encontrados hacia Shark Boy y Lava Girl, calificándola de tierna pero imperfecta, e incluso admitiendo cierta vergüenza, aunque reconoce su lugar en su trayectoria. Fuera de cámara, hoy es madre, vive en Nashville con su esposo y su hijo, y prioriza la estabilidad por encima del caos de Hollywood. Algunos crecieron bajo los reflectores, otros se alejaron en silencio, pero ya sea que permanecieran en Hollywood o encontraran nuevas pasiones, el elenco de Shark Boy y Lava Girl construyó vidas mucho más allá del planeta babosa. Es extraño, ¿no? Ver a héroes y villanos infantiles convertirse en adultos reales con batallas reales, desde problemas de salud hasta reinvenciones profesionales. ¿Cuál actor te sorprendió más? ¿Esperabas que Shark Boy se convirtiera en un galán hombre lobo o que Linus terminara como músico folk rock? Cuéntanos en los comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte si quieres más viajes nostálgicos como este.